Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hablamos en estos días del origen de las plantas, el origen de las especies, etcétera, en distintas entrevistas. Nos gustaría encarar ahora el tema de el mundo de las plantas, particularmente. Si los años los recordara, pero no exactamente en qué año fue, pero en los años 70, recuerdo en el colegio primario haber estudiado mucho y sobre todo para una feria de ciencias sobre respiración y alimentación de las plantas. Y ahí aprendimos muchísimas cosas, pero nunca nos cuestionamos el origen de las plantas y de las distintas especies. Por eso convocamos a Fabiani Herrera del Jardín Botánico de Chicago, que está con nosotros en esta edición. Fabiani, bienvenido. Muchísimas gracias, Guillermo. Un placer estar acá. Mucho prolifera ahora el tema de buscar los ancestros a través del ADN. ¿Se puede hacer lo mismo a través de las plantas? Claro que sí. Una forma es estudiar el ADN en las plantas, pero otra forma también es buscar fósiles, el registro de los fósiles, y a eso es lo que me he dedicado. Y muchas ¿Y, veces se pueden combinar los dos. y cómo se hace el estudio de los fósiles? Porque me imagino que la preservación es diferente de lo que sería esa planta en realidad, ¿no? Exacto, sí. Y ser un paleontólogo o paleobotánico como yo, a veces requiere de mucha paciencia, de ir al campo, de saber dónde pueden haber fósiles y luego de estudiarlos. Entonces, muchas veces, dependiendo del tipo de preservación, uno puede tener diferentes tipos de respuestas. Por ejemplo, el estudio que nosotros hicimos en la China, la preservación de los fósiles es espectacular. Están preservados cerca a material volcánico y en cierta forma quedaron como congelados en el tiempo. Entonces los podemos analizar y ver todos los tipos de células que los formaban y cosas que prácticamente sería imposible si no tuvieran esa preservación. Cuando se estudió el origen de las especies o cuando mencionamos esa frase, la gente piensa inmediatamente en dinosaurios, en el origen de las especies animales, que, bueno, después viene toda la complicación teológica o científica, deriva en nosotros. ¿Cómo es el tema de la evolución de las especies en el caso del mundo vegetal? Las plantas y los animales se rigen con los mismos principios básicos de evolución. Lo importante de las plantas es que ellas son la parte principal de la cadena alimenticia, entonces no hubieran habido dinosaurios sin plantas. Entender, por ejemplo, el origen de las plantas, también podemos abarcar diferentes tópicos. Podemos estudiar el origen de todas las plantas que viven en la tierra, o de las plantas que tienen semilla, o de las plantas que tienen flor. Entonces hay muchos pasos en la evolución de las plantas a como las vemos hoy. Y, por ejemplo, si vamos en una máquina del tiempo y pudiéramos mirar las primeras plantas, tendríamos que ir más o menos 400 millones de años atrás. Si nos vamos a rescatar o a entender cuál es el ancestro de todas las plantas con flores, sería más o menos 125 millones de años. Mm. ¿Por qué el ancestro de las plantas con flores? ¿Significa que no siempre existieron con flores? Exacto, y eso es uno de los misterios más grandes en la paleobotánica y en la biología en general, que desde Charles Darwin, cuando él escribió su libro El origen de las especies, él ya hablaba de ese gran misterio de dónde aparecieron las plantas con flores. Si vemos el registro fósil de las plantas desde que aparecieron hace 400 millones de años, solamente ellas aparecieron hace 125 millones de años. ¿De dónde vienen? Ese es uno de los grandes misterios en biología de plantas y en paleobotánica. ¿Podrá ser de un fruto, tal vez? Exacto, entonces algo, por ejemplo, es imaginarse, algo que es muy difícil de imaginar es un mundo sin flores. Si hoy Claro. vamos al jardín, fueras aquí del jardín botánico o ahora que es la primavera o el principio del verano, todas las plantas, la mayoría están floreciendo. Si pudiéramos ir al Jurásico o al Cretácico temprano, no habían flores, eran solo ginkgos,
plantas como el pino, por ejemplo, como las araucarias, las cícadas, y en un momento muy pequeño en la historia apareció una flor, prácticamente de la nada. Y eso lo vemos en el registro fósil. Vemos que no habían flores y luego se explotaron en diversidad. Y entender de dónde vienen es uno de los misterios más grandes. ¿Cuál es la marcación que les dice en el análisis que no había flores o que de pronto sí las había? Hay varias formas. Una es mirar los tipos de fósiles que encontramos, y cuando uno colecta muchos fósiles y no hay una flor, entonces uno piensa esto es antes de la evolución de ellas. También uno mira muchas veces el polen, o que es estos granos bien pequeños que son vitales para la reproducción de las plantas. Y nosotros los podemos reconocer bien de las plantas con flor, entonces podemos mirar ese registro y determinar si era antes o después de la evolución de las flores. Mencionó Mongolia al principio o China y yo me ponía a pensar las condiciones climáticas o meteorológicas del lugar en todo el año. Por ejemplo, si vamos al Polo Norte, no hay vegetación. Entonces, los insectos que forman una parte tan importante en la polinización, bueno, pero si no hay, ya estoy pensando en el Polo Norte, por ejemplo, si no hay flores, no va a haber polinización. Pero más alejándonos de los polos, ¿cómo sabemos las condiciones del clima en el momento puntual de la historia para poder entender la evolución de una especie vegetal? Muy buena pregunta. Y eso es algo de lo que los paleontólogos nos encargamos. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, la misma morfología de los fósiles para reconstruir el clima. Muchas veces podemos estudiar el tamaño de las hojas, la forma de las hojas y deducir si era muy caliente o era muy lluvioso. Por ejemplo, si llueve mucho, las hojas son muy grandes. Si vamos a una zona árida, las hojas son muy pequeñas. Entonces podemos observar eso en el registro fósil y deducir cómo eran las condiciones climáticas del pasado. Podemos mirar troncos fósiles y contar todos los anillos dentro del tronco y deducir si llovía mucho o llovía muy poco. Entonces esa es la utilidad de los fósiles, especialmente de las plantas con fósiles que nos ayudan a reconstruir el clima y sobre todo cómo el clima afectó o permitió que los bosques y las plantas evolucionaran sobre el tiempo. ¿Ustedes tomaron en cuenta en el estudio, por ejemplo, la conducta humana en los últimos siglos o en siglos iniciales, sobre todo teniendo en cuenta que había grupos de civilización nómada, ¿no? Que tal vez viajaban con algunos vegetales, algunos especímenes con ellos, ¿no? Es probable que los hayan podido transportar de un lugar a otro. O aún el éxodo de población por una u otra razón también puede hacer un movimiento vegetal que va a tener un impacto en el medio ambiente del lugar receptor, ¿no? ¿Lo estudian eso? Sí, eso también lo podemos estudiar los paleobotánicos. En nuestro caso, en el estudio que hicimos en la China, en Mongolia Central, Mongolia del Interior, perdón, eh, los fósiles son mucho más antiguos que, que el primer humano. Son más o menos 125 millones de años. Entonces nos vamos prácticamente a la era de los dinosaurios. Sin embargo, la forma en que descubrimos este depósito fósil es gracias al mercadeo de los humanos, porque fue por suerte que mi colaborador en la China, Gon Lashi, que trabaja en el Instituto de Nanjing, él visitó el área y en el mercado encontró unos pedazos de collares y de manillas que hacen a partir de la roca, y ahí nos dimos cuenta de que esas rocas estaban llenas de fósiles. Oh, Entonces así fue como decidimos ir a la región y buscar más esos fósiles, pero son mucho más antiguos que cualquier humano y prácticamente son casi la misma edad de los primeros mamíferos también.
Y probablemente la persona que lo hizo no tenía ni idea que ahí había fósiles. Exactamente, sí. Y el valor cultural y Valor cultural académico es que eso grande. implicaba. Carolina hace una muy buena pregunta desde el control y dice, entonces, ¿las plantas se extinguen o no? Me imagino que sí, ¿no? Claro, sí, y lo que hemos visto en el registro fósil es que los bosques han cambiado increíblemente desde los primeros bosques como tal en el Carbonífero, era compuesto de más que de helechos y de otras plantas, por ejemplo, licópodos y muchas otras que ya no están, que ya no existen. Luego aparecieron las plantas con semilla y dominaron por mucho tiempo hasta que aparecieron las plantas con semilla y con flor, que son las que estamos interesados en Mongolia. Y de ahí cambió completamente la historia de los bosques, desde que aparecieron las plantas con flores. ¿Y alguna vez le preguntaron, doctor, por ejemplo, cuál es la planta más antigua que usted sepa? Sí, por lo general me preguntan, muchas veces como botánico yo le pregunto, ¿de qué tipo de planta? Pero yo me he dedicado a estudiar más sobre todo el origen de las angiospermas, el origen de las coníferas, que son más o menos como entre 250 130 millones de años. También me he dedicado a estudiar el origen de los bosques neotropicales, por ejemplo, los bosques que ocurren en Centroamérica y el norte de Sudamérica, que también he estudiado bastante. Y esos son más o menos después de la extinción de los dinosaurios, más o menos como unos 65 millones de años. Entonces depende de la planta. Ajá. Estaba buscando justo angiosperma, a ver qué, y dice que tiene una gran variedad de especies, como 300.000. Exacto. Y hoy en día es el grupo más diverso ecológicamente y en diversidad de plantas, en número de plantas. Y toda nuestra alimentación está basada en las angiospermas o plantas con flor, que es la misma terminología. Como todas como Las nuestra plantas con alimentación flor son está las mismas basado. angiospermas. ¿En qué sentido está basada nuestra alimentación en ese tipo de plantas? Eh, por ejemplo, si pensamos en un burrito, que llamamos por Ajá. lo menos, la masa viene del maíz, que es un angiosperma, el arroz Ah, es un angiosperma, los frijoles es un angiosperma, el tomate que va y la cebolla son angiospermas, todo es angiospermas, todas las frutas que nos comemos en el mercado son angiospermas. Eh, toda nuestra dieta, el 99.9% es basado en angiospermas. Si y no estuvieran ellas, tendríamos que comer, por ejemplo, conos de coníferas que no son muy nutritivos y, y no saben muy bien. como las ardillas comen eso. Exactamente. Lo sé porque a veces estoy sentado en mi patio y me empiezan a caer en la cabeza los desechos de las ardillas que están arriba, bien lejos. Exactamente. Sí, ellas comen, ellas lo que quieren, de hecho, es abrir el cono para sacar la semilla que está dentro del cono. Ah, Y, pero no tienen esa capa nutritiva y que para nosotros tiene un sabor dulce y que nos gusta, y claro. que es el fruto. Para entender, Y por ejemplo, la evolución del fruto es igualmente a entender la evolución de la flor. La flor y fruto son la misma parte, pero está antes de que madure, antes de que se fertilice, a después de fertilizado. Entonces, cuando nos comemos una banana o cuando nos comemos una uva, cuando nos comemos una fresa, es simplemente una flor madura. Entonces, en realidad comemos es flores, pero en otro estado. qué interesante. Doctor, ¿hay más flores creadas por la acción del hombre artificialmente hoy en día o su autenticidad está bien presente en número también? Eh, hemos empezado a modificarlas, y eso sí, desde el origen de la agricultura, que nos llevaría más o menos unos 6.000 años atrás, y cuando
nos dimos cuenta de que podríamos manipular las plantas para nuestro beneficio, empezamos a cambiarlas. Y sí, lo hemos hecho desde los últimos 6.000 años, cuando los humanos entendieron la importancia de la agricultura. Y hoy en día los científicos también tratamos de hacerlas mucho más grandes, de tener frutos más dulces, más duraderos, pero el número todavía aún es muy pequeño comparado a las 300.000 angiospermas que hay, así que por Buenas ahora no nos noticias debemos entonces, ahí preocupar. se mantiene lo natural. Sí, Excelente. Muy el problema interesante. sería si modificamos tanto las frutas que nos comemos que algún día van a perder su valor nutritivo. Ahí sería. Claro, claro, va perdiendo como deteriorándose, ¿no? Su valor intrínseco. El doctor Fabián Herrera es del Jardín Botánico de Chicago y nos habló de su hallazgo en Mongolia, de fósiles, de flores, de plantas. Hablamos del mundo de las plantas, de sus orígenes y de su estudio. Gracias, doctor. Gracias por compartir este momento con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Nos vemos en una próxima edición de Encuentro Digital CNN. Soy Guillermo Arduino desde Atlanta. Hasta la próxima.